Bueno, tengan todos buenos días. Otra vez por aquí. Estamos aquí en la Fundación Aldio para darles otra charla online del manejo etológico y bienestar en cerdos. Una de las áreas que también tratamos en Centauro, en el bienestar animal y humano, y daremos inicio a esta charla. Agradecemos a la Fundación Aldio por permitirnos llegar a ustedes. Vamos a hablar del manejo etológico del bienestar animal en cerdos. Recordemos que el manejo etológico es la mejor manera de tratar a los cerdos en base a su conducta para darles un bienestar. Muchas de las explotaciones que hay en Venezuela siguen parámetros de países de 4 estaciones. Y esto del tema del estrés calórico y el bienestar animal a veces no está muy adaptado. Sin embargo, nosotros vamos a hablar un poquito de cómo disminuir el estrés en los cerdos, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de las características o comportamientos del cerdo. Vamos a recordar que el cerdo es un animal doméstico muy evolucionado y que anteriormente eran animales de mucha grasa, ahora son animales de poca grasa y mucha carne. El cerdo es un animal monogástrico y es omnívoro, quiere decir que come de todo. Los lechones son muy delicados por las diarreas. El hocico, el hocico del cerdo, sus colmillos están en una posición oblicua muy filosos y son peligrosos al golpear. Su nariz es plana y musculosa y es su principal órgano de táctil, posee un olfato muy desarrollado. Las vías respiratorias son cortas y abiertas, susceptibles a problemas con los cornetes nasales y problemas de neumonía. Estamos hablando de las características que tienen que ver con la conducta, comportamiento, etología del cerdo. Y ya para entrar un poquito en el manejo, vamos a recordar que su centro de equilibrio está sobre sus patas delanteras y es su principal punto de apoyo para poner resistencia al manejo y al movimiento. A diferencia del caballo, el caballo se puede girar sobre sus miembros anteriores, cosa que no hace el cerdo sino al revés. Esto hace que los cerdos sean poco ágiles y para ello es muy difícil girar sobre su propio eje, por lo cual requiere moverse lateralmente sobre sus patas posteriores. Y eso tiene que ver con un mecanismo de defensa. Por eso vemos aquí en esta diapositiva, ¿verdad?, que el cerdo mueve son los posteriores y por ende el operador siempre tiene que estar aquí, porque si el operador está en esta parte, aquí va a tener problemas y el cerdo se lo va a llevar. Entonces ya hablamos del manejo etológico, un manejo etológico en base a las características del cerdo, y estos son nuestros instrumentos con los cuales nosotros hacemos la mayoría del manejo. Entonces, siempre hay muchas quejas en las agropecuarias porcinas, en las instalaciones porcinas, porque las personas tienen mucho contacto directo con cerdos, sobre todo los que están en la etapa de ceba, que hay muchos accidentes laborales. Es por eso, porque nosotros muchas veces no sabemos en qué posición tenemos que pararnos o no conocemos las características del cerdo. Vamos a hablar un poquito del estrés calórico. En la piel, la capa subdérmica, las glándulas sudorípedas no son funcionales. Ellos son resistentes al frío, pero son muy susceptibles al calor. Señores, en Venezuela estamos en el trópico. Entonces, esa información que nos llega de países de 4 estaciones hay que tropicalizarla. Y los lechones son susceptibles a temperaturas bajas. Aquí la cosa es inversa, por lo delgado de su piel, la inmadurez de su sistema de termorregulación y su incapacidad de dirigir azúcares complejos. Entonces, recomendaciones. Vamos a entrar ya en recomendaciones porque esto es un tema extenso y solamente tenemos 50 minutos para esta charla porque es cuando se cae la plataforma y perdemos la mitad de la audiencia. Los cerdos acostumbrados al manejo son mansos, pero pueden volverse agresivos. O sea, cuando yo acostumbro un cerdo a buen manejo son mansos, pero si es un manejo
incómodos se pueden volver agresivos. Los cerdos, desde el punto de vista conductual, aceptan la superioridad del hombre y se dejan manejar, pero también se rebelan al castigo excesivo. El ruido en exceso, los movimientos bruscos y la violencia innecesaria producen nerviosismo y estrés. Y el chillido de un cerdo inquieta o alarma a los demás cerdos. A mí me llama mucho la atención cuando estamos en, en los sitios de levante, que una de las costumbres que tenemos muchas veces es que cuando entramos a donde están los cerdos, empezamos a gritar y aplaudir para que se muevan rápidamente y ver qué cerdos están muertos. Yo no estoy de acuerdo con esta práctica, que es muy común en las instalaciones donde se manejan los cerdos, sobre todo en sitio 2. Otra recomendación, el manejo hay que hacerlo de manera firme y prudente. El nerviosismo y miedo por parte del operador es detectado por el animal, dejando la posibilidad de que no se deje manejar y atacar. Fíjese, qué importante saber eso. O sea, el cerdo puede hacer una lectura del lenguaje corporal y saber si yo tengo miedo o no. Y ante esa situación, ellos se pueden dejar manejar o no. Y los cerdos son muy resistentes al dolor y a la peritonitis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La gente cuando le pega un cerdo, él vocaliza, pero no porque siente dolor, sino porque él rechaza ese castigo y le está diciendo a los demás que está en una situación delicada, que está en una situación de alarma. Y dice una cosa, el caballo es muy susceptible a la peritonitis, no, un cerdo no, a un cerdo le puede dar peritonitis y el dolor no lo mata. Entonces, eso es algo que tiene que ver mucho con el manejo, ¿no? La gente cree que cuando usted le pega al cerdo le duele mucho, ¿no? Él es muy tolerante al dolor, él lo que no permite es que lo castiguen excesivamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estudiar el comportamiento? Bueno, la literatura reporta que yo puedo estudiar el comportamiento de esta manera y a mí me parece idónea que uno debe estudiar mucho el comportamiento y tener muy claro la pauta de comportamiento y el manejo en la área de maternidad para abordar el tema de la cerda y el lechón. Y aquí llama mucho la atención que en el área de la maternidad la tendencia es que estén mujeres, porque las mujeres son las que tienen la mayor capacidad por su naturaleza de atender el parto, ¿no? Nosotros hemos visto muchas veces cuando están haciendo los cerdos, la manipulación que le hacemos nosotros los hombres es muy diferente, lo hacemos de manera muy rápida, muy ruda. En cambio las damas saben atender mejor los cerdos al nacer. ¿Cómo es el comportamiento en el área del destete, en el área de engorda? Lo que se llama FACEU, como se clasifica en Venezuela, ¿no? 1, 2 y 3. En el área de servicios de gestación. También es importante, muy importante hoy día, tomar la parte de la medicación preventiva y la clínica, y sobre todo las medidas de bioseguridad. Entonces, en el área de la maternidad, cuando hablamos de la cerda, como tal, ¿cuál es el manejo al parto, el manejo al posparto? Y son dos cosas que hay que tener claras para ver ese comportamiento y poder hacer un manejo ideal. Igual al nacer, el lechón, la atención al nacer, el manejo, cómo es su comportamiento. Entonces, esto es una de las áreas donde mayor requiere del buen trato de los animales. Aquí es donde el bienestar animal yo creo que hace su alargue. Entonces, en el área del destete, nosotros hablamos mucho del comportamiento del manejo del estrés, ¿verdad? Porque ya están todos en sus áreas, ya se maneja una población, ya estamos en sitio 2. En el área, en sitio 3, el comportamiento tiene que ver mucho con el transporte, cuando los animales se van a trasladar ya para el beneficio. Y bueno, en el área de servicios de gestación,
nosotros nos abocamos a estudiar a los berracos, que son prepúberes, el manejo de los adultos para la extracción del semen. También se trata mucho de las cerdas, ¿verdad? De las cerdas del vientre, las cerdas de reemplazo, cómo se están manejando, ese manejo zootécnico. Y bueno, la foto habla por sí solo. Esto es muy dinámico, esto es muy rápido, esto es intenso, aquí no se pierde tiempo. Entonces, siguiendo hablando del comportamiento, de la conducta o la etología, tienen hábitos de comportamiento similares en las diferentes etapas de engorda. Entonces, fíjese algo curioso, mientras más pesados, mayor susceptibilidad al nerviosismo, a la agresión y susceptibles al estrés. Hace años atrás se hablaba de que los cerdos tenían que llegar a los 90 kilos y en base a los 90 kilos se hablaba de 0.4 metros cuadrados por área para hacer el transporte. De repente llegó una información de países de otras latitudes y la gente empezó a llevar cerdos a 120, 130 kilos. Pero muchas veces no adaptaron ese peso al área y tengo entendido que hoy día, pues, por las diferentes circunstancias, ha vuelto a bajar eso, ¿no? Incluso hemos visto que muchas compañías están mandando sus cerdos a los 70 kilos. Entonces, ellos tienen un patrón de comportamiento de grupo y tienen hábitos muy, muy marcados en cuanto a la limpieza, la actividad, la hostilidad, alimentación y el confort. O sea, ya el cerdo, como tal, lo tiene claro cómo es su comportamiento en base a las instalaciones que yo manejo, ¿no? Acuérdense que hoy día, pues hay, en sitio 3 tenemos la cama profunda, también tenemos los sistemas de charca, tenemos los sistemas que son compartidos de seco y charca. Entonces, en sitio 3 vemos muchas diferencias en cuanto a las instalaciones. Entonces, es importante tener claro que desde el punto de vista de la limpieza, ellos tienen una limpieza muy marcada. Ellos orinan y defecan en el mismo lugar. Hay un área húmeda cerca del bebedero y tienden un área seca, que es la zona de confort cerca del comedero. Ellos orinan y defecan al caminar cuando salen del corral. Esto es algo que tienen que tener, o sea, los cerdos, como por su naturaleza, cuando salen del corral ellos inmediatamente orinan y defecan. Algo que el manejador y el operador no entiende y los presiona. Entonces hay que dejarlos que ellos hagan eso porque eso es algo natural también al llegar a los lugares nuevos. En lugares húmedos, en presencia de extraños, de cerdos o personas. Entonces, esto está determinado por su instinto nato de delimitar su territorio. Los cerdos son muy territoriales y aplica para mantener el corral limpio bajo un sistema ambiental. Entonces, aquí vemos una foto, más o menos, que este es el área de comedero, zona de confort, este es el área que ellos utilizan para dormir, aquí tenemos un área de charca y un área húmeda donde ellos orinan y defecan. Entonces, esto lo establece el cerdo como tal. Y esto significa que es un animal muy evolucionado, muy inteligente. Y quiero hacer la salvedad que a nivel de animales de granja, cuando tratan de medir algo similar a la inteligencia humana, el único animal que ha logrado acercarse a la inteligencia humana, o el más inteligente, si se pudiera llamar inteligencia, que no es el término de los animales de granja, es el cerdo, incluso supera al perro y al caballo. El cerdo, además de proporcionar una proteína, también es el único animal con el cual se pueden hacer trasplante de órganos. Imagínense usted qué interesante es esto. Hay mucho que aprender del cerdo. Entonces vamos a hablar un poquito del estrés durante el manejo y en el transporte. Entonces, el miedo es causante de un estrés psicológico. Un ejemplo, restricciones en sus movimientos, en el manejo, en las novedades. Hay un estrés psicológico, pero también un estrés físico que tiene que ver con el hambre, la sed, la fatiga y las lesiones. Entonces hay que ponerse en el zapato del cerdo, ¿verdad?
Recomendaciones para el transporte y manejo de los cerdos. Entonces, fíjese, algo que se recomienda, que uno lo dice, pero bueno, es que no hay tiempo, que eso no es necesario, pero funciona. Preparación para el transporte. El manejador, que es el operario, debería caminar lentamente dentro de cada corral por 1 minuto, un día, o 5 minutos una vez a la semana durante el periodo que finaliza, para acostumbrarlo al contacto humano y enseñarlos a mover tranquilamente alrededor del manejador. O sea, esos últimos días que ya cuando el cerdo va a salir de fase 3, esa debería ser la conducta de este operador, cosa que uno cuando lo ve es lo contrario. Entonces ya hay una predisposición a que los cerdos se estresen. Entonces, ya manejándolos y moviendo los cerdos, hay que tomar en cuenta la tendencia natural de seguir a los líderes hacia las aras extrañas, en vez de forzarlos a moverse todos juntos. Uno muchas veces intenta moverlos todos y resulta ser que ellos se mueven cuando los líderes de ese grupo salen, toman la iniciativa, cosa que no es fácil saber cuáles son los líderes, pero es cuestión de tiempo. Se recomienda que haya suficiente luz sobre y delante de los cerdos y que estén bien distribuidas para evitar las sombras porque los distraen. Las sombras a ellos los distraen. Hay que moverlos lo más tranquilo y silenciosamente posible. Y aquí se recomienda el uso de paletas, banderas para mover los cerdos, que es lo que nosotros hacemos. ¿Qué hay que evitar? Patearlos, golpearlos con varas o manos o electrochoque, que se debe utilizar como último y más recurso. Que por lo general, en este momento en Venezuela, por la falta de personal o todo esto de lo del tiempo, que trabajamos hasta la 1, hasta las 2, una semana que apretan, otra no, esto no se cumple porque siempre andamos apurados. En esta época de pandemia, señores, los cerdos le están pasando muy mal. Los cerdos tienen una tendencia a moverse de un lugar oscuro a uno más iluminado. Entonces, instalando una luz a la entrada puede mejorar el movimiento de los cerdos y reducir el uso de picanas o eléctricas o garrocha. Al usar picanas eléctricas o garrocha, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la temperatura corporal, por ende aumenta el lactato en sangre y hay un estrés en los cerdos. Entonces hay que evitar las distracciones, los objetos pequeños que se muevan o estén en pasillos de tránsito. Los cerdos también se registren si existen reflejos que brillen en un piso mojado. Entonces uno muchas veces ve que hay un reflejo, hay un piso mojado, los cerdos se distraen y atrás empiezan a presionar y a pegarle. Y los cerdos permanecen calmos si hay menos ruido. Los ruidos intermitentes producen más disturbios en los cerdos que los ruidos continuos. Por eso es que hay muchas veces el eco en las instalaciones, tiene que ver con el tipo de material. Los cerdos se mueven más fácilmente en una superficie plana. Son indispensables pisos donde los animales no resbalen. Los pisos húmedos son una causa muy común para que los animales se caigan. Y los pasadillos deberían ser de una sola fila, porque ellos siempre se regresan. Eso es una tendencia. Entonces vemos instalaciones porcinas de diferentes tipos, ¿verdad? Esto es lo que se recomienda, los pasillos de una sola fila. Vamos a hablar un poquito del transporte. Ya cargando los cerdos en el camión, hay que tomar en cuenta la temperatura, la humedad, hay que moverlos en pequeños grupos, señores. Este es el secreto, mover los cerdos en pequeños grupos. Hay que evitar las peleas y no mantener grupos grandes en los pasillos o el corral de carga. Los animales se moverán más fácilmente si los pasillos son de una fila. Y el transporte de los cerdos hay que tomar en cuenta la temperatura y para esto hay una tabla del índice de calor por transporte. Entonces, ojo, no deje los cerdos necesariamente en el camión cargado. Inicia el viaje inmediatamente si se acaba de cargar para evitar el aumento de la temperatura en el camión estacionado. Por eso es importante refrescar los cerdos cuando están en el camión. Hay que programar la llegada al matadero de tal manera que los cerdos sean descargados rápidamente. Y lo más importante, no mezclar grupos sociales durante el transporte. Los cerdos son muy jerárquicos. Cuando los cerdos van en el camión y van en movimiento, ellos no pelean, pero una vez que el camión se detiene, empiezan las peleas. Entonces, imagínense que en este momento de pandemia, con tantas arcabalas, ¿verdad? Y tantas restricciones,
cómo el estrés está afectando en este momento a los cerdos. Entonces, yo diría que en este momento en Venezuela debería haber una vía alterna para que todos los animales y todos los productos no sean tan detenidos. Y además que no sé por qué a nuestras autoridades, las autoridades que están en nuestras vías venezolanas y toda la gente de seguridad y todos los entes que tienen que ver con el apoyo de las vías, no pueden ver en un transporte de animales. Les encanta detener una persona que lleva un caballo, parece a la derecha. No pueden ver una persona que vaya con un camioncito de cerdos, parece a la derecha. Eso, no sé por qué le tienen tanto amor y terminan pidiendo el RIT del tatarabuelo del cerdito, imagínate tú. Vemos este ejemplo, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado con el tipo de transporte. Fíjese, aquí se está lesionando aquí la carne de mayor valor que la chuleta. La gente me dice, estos cerdos van cómodos, claro, van tan cómodos, van tan apretados que no se pueden mover, van con aire acondicionado, y imagínate tú, esto es un transporte inadecuado. Es como si fueran así, imagínese usted, ¿ah? Me recuerda el Trasbarca, que en estos días fui un Trasbarca a montarme y había tanta gente, y yo, ¿cómo me monto ahí con el coronavirus? Entonces, fíjense, este es el transporte europeo de la Comunidad Europea para cerdos. 3 compartimientos, estas ventanillas se cierran y se abren, aquí hay ventiladores, dispensadores, esto es una rampa electrónica, aquí lleva una romana electrónica que va monitoreando el peso, tiene un sistema de aspersión, aquí se ven los ventiladores, ¿verdad? Mecánicamente se empujan de aquí para acá, ¿verdad? El piloto puede ver por un sistema de cámaras, monitorear esto. Este vehículo está monitoreado por GPS y lo más importante, que la persona que maneja este camión tiene una instrucción y una inducción fabulosa. ¿Cuándo llegaremos a Venezuela a este transporte? Pero este es el deber ser, ¿Por qué? Porque estas fueron recomendaciones y cuando fueron a echar números se dieron cuenta que el transporte de los cerdos era muy importante y se merecen un transporte digno. ¿Digno para qué? Para tratarlo bien, para que el cerdo no se estrese tanto, para que no se muera. Entonces, aquí tenemos que llegar, señores, a esta maravilla. Esto tiene su sistema de refrigeración, de agua. Bueno, esto no tiene... Aquí se ven los detalles, los circuitos cerrados, aquí está la romana, aquí están los ventiladores, si hay mucho calor se prende, si hay mucho frío se cierran las persianas. ¿Y por qué no podemos tener eso en Venezuela? Bueno, comparen lo que pasan por ahí, yo siempre veo lo que pasan por frente de mi casa. Entonces, aquí estoy en un matadero, y les voy a poner un ejemplo. Este jovencito estaba tratando de mover los cerdos con este instrumento y no fue capaz de bajarlos. Le pegó tanto que los cerdos lo que hacía era, en vez de salir, se amontonaban para acá. Entonces yo le decía, para allá va, un momentico, párese. Usted se baja, yo me puse con mi equipo y los empecé a mover ordenadamente uno por uno. Aquí había un hueco, lo mandé a tapar. Entonces, o sea, el cambio fue algo increíble. Fíjese. Entonces, hay que saber manejar los cerdos, señores. Igualmente, ¿cómo lo voy bajando? Este cerdo está atravesado, hay que echarlo para allá para que salgan estos por aquí, ¿me entienden? Entonces,
¿Por qué? Porque este cerdo se detiene, aquí está la sombra. Pero esto es lo importante, el uso apropiado de las paletas, de las banderas, todas estas son cosas que funcionan. Entonces hay una relación de los factores que pueden afectar los animales durante la fase de transporte. La mezcla de lotes de animales que no han tenido previo contacto, el diseño de instalaciones de traslado y carga de animales, la carga y la descarga, la densidad de los animales, las condiciones físicas en el trayecto, temperatura, humedad y ventilación, la sensación de mareo, la cercanía de animales dominantes sin poder evitarlos, el tipo de vehículo, la ventilación adecuada, un piso antideslizante, un drenaje apropiado, protección contra el sol, la lluvia, superficie de los costados deben ser lisas, la ventilación va a depender del clima, deben ser bien ventilados, los pisos antideslizantes, rejillas de madera o de metal que pueda retirarse, material vegetal no para mejorar el equilibrio o subdividir el interior. Entonces, el espacio cómodo sin hacinamiento, 0.4 metros el área por piso animal cuadrado. Esto es lo que la literatura recomienda. Yo en condiciones de trópico, yo prefiero que sea 0.5. Para mí, Juan Guillermo Villa, 0.5. ¿Cuáles son los efectos negativos del transporte previos al sacrificio? Bueno, hay una tasa de mortalidad, hay una calidad de las canales y hay una calidad de la carne. Entonces se habla del PCE, el estrés en carne, vemos hematomas que producen pérdida, vemos pisotones que son producto del piso del hacinamiento, vemos que hay mucha asfixia producto del hacinamiento, vemos que hay un fallo cardíaco porque le damos de comer antes al cerdo transportarlo, vemos que hay un estrés calórico por la temperatura y la humedad, vemos que hay insolación por el sol, vemos que hay animales extenuados porque están débiles y las peleas cuando detengo el vehículo. ¿Okay? Entonces muchas veces cuando llegan al matadero ya llegan muertos, señores. Mira, aquí hay 1, 2, 3 animales que ya están en estrés calórico, el transporte no es el adecuado, y imagínense, cuesta mucho bajar estos animales. Y esto es lo que pasa, muchas pérdidas por transporte en condiciones de trópico y más en la realidad venezolana. Entonces la mortalidad tiene que ver con un factor genético también, que es el gen del alotalo, que es responsable de una de las formas de una alteración muscular, que es una hipertermia maligna del cerdo o síndrome de estrés calórico, muerte súbita. Presencia en algunos animales, es un gen que es más susceptible al estrés. Entonces, hay un desencadenante del estrés, hay una contracción muscular prolongada, hay un incremento de la temperatura, hay una acidosis sistémica y hay una muerte del animal por paro cardíaco. Entonces, hay que descartar este gen. Y hay instalaciones modernas a nivel de matadero. Entonces vemos como hay una tendencia a hacer corrales redondos y que también se está aplicando a nivel de áreas de matadero. Uno de los ejemplos es el matadero del Paso, que tiene corrales redondos para descargar los cerdos. Entonces es importante la mecanización de todas las instalaciones, ¿verdad? Donde el hombre tenga la menos oportunidad de interactuar con el cerdo. Estas son algunas maneras ya para el sacrificio, pero esto sigue siendo la alternativa más idónea, que es que los animales vayan a una cámara y mueran por la inducción de CO2. Esto es lo más recomendable para tener una muerte sin estrés, una muerte amigable, y lo que queremos es que o sea individual o sea colectiva, ¿no? Como en el caso de algunas instalaciones venezolanas que pueden meter 7, 8 cerdos por sitio. La iluminación es muy importante, la posición para la inspección y mejora del decomiso, porque así me permite saber cómo son las lesiones que tienen que ver con el manejo. Entonces, en la medida que la gente que hace el decomiso tenga una buena iluminación, los decomisos me pueden dar una aproximación de lo que está pasando a nivel de granja o de transporte. ¿Ok? Entonces es muy importante. Y digamos que el fuerte de nosotros aquí en Venezuela, a través de Corcel y de Centauro, es hacer simulacros. Un simulacro es que nosotros
agarramos a los operadores y los que transportan los cerdos y los metemos al camión y le damos un paseíto. Bueno, ustedes ahora son los cerdos, ¿ok? Entonces, recomendaciones por expertos en el bienestar animal. Hay que hacer un adiestramiento y una supervisión de los empleados. Hay que tener equipos bien diseñados que tengan en cuenta los principios de comportamiento animal. Hay que hacer procedimientos de adoctrinamiento científicamente validados. Hay que hacer un buen mantenimiento de los equipos. El equipo debe tener capacidad suficiente para procesar el número de cerdos que estén manejando. Es importante implementar programas, señores, de bienestar animal a los proveedores de planta, incluso a nivel de la granja y toda la cadena. Las buenas prácticas ganaderas y las certificaciones ISO a través de los análisis de punto crítico de control y manuales de procedimientos son herramientas fundamentales para el buen trato de los cerdos. Y esto es posible, señores. Se puede tratar bien un cerdo. Se puede tratar y créame que eso es una ganancia. Tratar bien un cerdo es una ganancia. Pero las personas tenemos que darle inducción, decirle qué es un cerdo, cómo piensa un cerdo, qué es lo que ve un cerdo, qué es lo que siente un cerdo, cómo se desplaza un cerdo, cómo tiene que ser ese manejo etológico que nos va a dar un bienestar. Importantísimo en las personas el equipo de seguridad. Y en los cerdos, señores, se habla mucho de la ergonomía, porque esta es una de las quejas que más se tiene a nivel de las granjas porcinas, que hay mucha, en el área de seguridad industrial hay mucha incidencia cuando hacen los análisis de accidentes que tienen las personas a nivel del manejo de los cerdos, la manipulación. Entonces hay muchas quejas y hay muchos permisos que se tienen que dar porque confunden la mala práctica o el desconocimiento de la ergonomía con un problema de que es una enfermedad ocupacional. No, como yo trabajo con los cerdos, yo me voy a enfermar de tal cosa. Como yo trabajo con tal cosa, me voy a enfermar de tal cosa. No, pero es que muchas veces tiene que ver con la ergonomía. Cómo me agacho, cómo me dirijo, cómo me pongo frente al cerdo. Entonces, a veces les toca a una persona, por no tener el equipo, imagínate tú, atajar un cerdo de 150 kilos con su cuerpo. Entonces, eso no debe ser. Entonces, es muy importante este tema de la ergonomía. Este tema de la ergonomía es muy importante y algo que casi no se toca, o las personas no tienen el equipo. Hay que tener un equipo, el equipo de seguridad es fundamental. Entonces uno dice, no, que hay que hacer mucho calor, que los lentes, que los guantes, que las botas. No, pero es que ese es el deber ser. La seguridad es importantísima porque eso es bienestar humano. Y el bienestar animal me da mi bienestar humano. Bueno, entonces, hemos culminado la charla. La iba a ser un poco más larga, pero hemos determinado que cuando la charla es más larga, la gente va al receso y regresan solamente la mitad. Una parte muy importante que yo no coloqué es de lo que se está hablando del bienestar animal con la nueva tendencia de tener cerdos a potrero. Hay que tener cuidado si en el trópico eso es viable o no, pero en otras partes ya se está hablando de tener que las cerdas puedan parir en potreros, porque se tiene muy claro cómo se pueden manejar los lechones en un espacio abierto. También la nueva tendencia de tener en sitio 1, ¿verdad? Jaulas compartidas, donde no está solamente una cerda, sino que hay un sitio con varias cerdas y ellas tienen un espacio para salir y cada una tiene el área de los cerdos.
En Venezuela, yo diría que todas las empresas que producen cerdos, la verdad que hacen un gran sacrificio para producir cerdos. Porque el cerdo, su inversión, o sea, producir un cerdo depende netamente de la alimentación, ¿no? Y nosotros que somos un país tan importador, pues yo no me imagino todas las, todos los inconvenientes que pasan la gente que tiene cerdo, ¿no? Y su estructura, pues, está muy hecha en base a tener cerdas en una sola jaula, o sea, las cerdas nunca tienen un espacio para salir. Sin embargo, se está hablando de poner en alguna etapa de la cerda, tenerla unos días en un potrerito, en un sitio abierto. Entonces, bueno, todos estos temas de bienestar animal han estado cambiando y el cerdo va a ser y va a seguir siendo una industria muy interesante, va a seguir siendo una industria que produce mucha proteína a nivel de embutidos, es muy interesante y gracias a Dios todavía en Venezuela tenemos muchas empresas muy importantes, muy reconocidas, que nos permiten deleitarnos con todos sus productos para el consumo de la carne en Venezuela. Yo me quise ir un poquito fue hacia la parte del transporte, del estrés. No quise hablar un poquito tanto del manejo de cerdo en sitio 1, sitio 2, sitio 3, pero bueno, es cuestión de manejar el tiempo, pero hay una tendencia muy grande a manejar muy bien los cerdos. Espero que les haya gustado y que tengan todos buenos días. Gracias. Espero por sus preguntas y sus respuestas.